Ken Anderson Films presenta la autopista número 75 que atraviesa de norte a sur el estado de Ohio pasa por un inmenso complejo industrial en las afueras de Lima, en el cual están situadas dos corporaciones, Plásticos US e Industrias Tamco. Plásticos US es la empresa más importante que suministra productos industriales de plástico al mundo. Los empleados y obreros trabajan bajo un clima de cooperación y optimismo, y la meta es un buen servicio. Para el fundador, Stanley Tam, las empresas y su funcionamiento llegaron a ser una parte muy importante en su vida. Pero en 1976, el señor Tam tuvo que mirarse a sí mismo y a su trabajo desde una nueva y sorprendente perspectiva. ¿Está seguro, doctor? Dígame la verdad, ¿sabré aceptarla? En el segundo análisis, el doctor Murdoch confirmó mi diagnóstico inicial. El tumor maligno continúa su desarrollo y esparció el cáncer por el cuerpo. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? 2 años, a lo sumo. 2 años. Señor Tam, quizá yo no tenga su fe religiosa, pero como mucha gente de esta comunidad, he llegado a tener un gran aprecio por usted. Este tipo de cáncer, cuando llega a su grado crítico, produce un dolor prolongado e intenso. No quiero parecer sarcástico, pero si yo fuera usted, oraría por una muerte rápida, créalo. Harry Elders como Stanley Tam, Carol Bacall como Juanita Tam. La respuesta. Cristo es la respuesta. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os he escogido, y os he destinado a que vayáis a dar fruto, un fruto que perdure. Entonces el Padre os concederá cuanto pidáis en mi nombre. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Cuántas veces había encontrado fuerza y dirección en la Biblia? ¿Cuántas veces había hallado las respuestas? Con frecuencia había orientado a otros a creer y seguir los mandatos de este libro. Pero ahora... ¿Quieres un café, cariño? ¿Eh? Está bien. No tienes que beberlo si no quieres. Juanita, el doctor dijo que me quedan 2 años de vida. El cáncer ha invadido mi cuerpo. Y mi ministerio. Mis negocios. Qué interesante era el ver crecer el negocio mientras su yerno, Wes, aprendía rápidamente el funcionamiento de la empresa. Un negocio próspero hoy será aún más próspero mañana. Hace muchos años, en su juventud, Sí, señor.
Este hombre llegó a conocer a Jesucristo por medio de una cliente que conoció cuando era comerciante ambulante. Su fe y su confianza en el Señor creció de tal forma que puso a Dios como guía de sus negocios. Llegó el día en que él y su esposa Juanita donaron más de $1 millón a varios ministerios cristianos en el extranjero. $1 millón al año, aumentando la cifra a por lo menos $100,000 cada año siguiente. No era el negocio. Ni era que Stanley Tam le temiera a la muerte. Sin duda alguna que no. Esta visita a una funeraria no tenía nada que ver con el diagnóstico del doctor. Él asistía al lugar desde antes de su enfermedad, y es el primero de muchos ejemplos que les ayudarán a comprender mejor a este hombre extraordinario. Espero que no le moleste, pero quería estar en un lugar donde pudiéramos conversar. Deme su abrigo. Voy a guardarlo, con permiso. Mi hija me dijo que usted y un compañero se reúnen para orar. Así es, señor Bradford. Y que ella pidió a ustedes dos que oraran por mí. Nunca he visto ese cambio tan radical desde que mi hija se hizo religiosa. Su hija no se hizo religiosa, pero encontró a Jesucristo. Bien. No soy muy bueno en terminología religiosa, pero estoy seguro de que deben ser sus oraciones o las suyas con su compañero. Estoy seguro de que esa es la razón por la que me he sentido diferente. Tengo 25 años en el negocio funerario y todavía no me acostumbro a la muerte. Los hijos de Dios nunca mueren, señor Bradford. Sus cuerpos mueren. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le interesaría recibir como regalo de Dios la vida eterna? Claro que sí, señor Tam. Estoy seguro. No solo docenas de personas, sino aún cientos han sido influenciadas por el testimonio de este singular cristiano. Él aprendió que el éxito en este mundo no satisface al corazón del hombre. Tomen, por ejemplo, al juez Joseph Bradley. Por muchos años fue un abogado muy respetado y un juez eminente. Cualquiera pensaría que Joseph Bradley tenía un completo control sobre su vida. Escuchemos sus palabras. No había ido a la iglesia en años, pero pensé que un poco de religión llenaría el gran vacío que existía dentro de mí. Como si se tratara de una tienda, escogí la iglesia más grande de la ciudad. Encontré que era un centro social en vez de un lugar donde pudiera recibir ayuda espiritual. Una tarde, después de un cansado día en la corte, el juez sintió la necesidad de conocer a un hombre de Lima. Stanley había dado una conferencia en un club rotario de la ciudad donde había vivido. Un diario local mencionó cómo Stanley había hecho a Dios el guía de sus negocios. Así que el juez Bradley decidió investigar esto por sí mismo. ¿Qué hago para ser de Dios el guía de mi vida? No puede tener a Dios como su guía hasta que haya recibido a Cristo como su Salvador. ¿Cómo hago eso, señor Tam? ¿De verdad quiere saberlo? Me siento como si estuviera en la corte de Dios. No como un juez, sino como el acusado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Esto se aplica de igual forma a un juez o a un prisionero que está siendo juzgado. Pero la Biblia también nos dice
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Era tan simple que Bradley dudó de la sinceridad del hombre. Como un niño, Joseph invitó a Jesucristo a su vida. Los meses que siguieron pusieron en manifiesto su sinceridad. El juez Bradley llegó a ser, en terminología bíblica, una nueva criatura en Cristo. Otro ejemplo es Josh Novak. Él asistía a los estudios bíblicos en la fábrica. Un día le pidió a Stanley que hablara con él. Comprendo que este lugar no es un medio ambiente. No me molesta, Josh. Iría a cualquier lugar para compartir mi fe en Cristo. Así lo hizo Jesús, ¿verdad? Como en los versículos que estudiamos hace 2 semanas. Creo que casi estoy listo para aceptarlo. Pero quisiera repasar nuevamente qué hago para aceptar a Cristo. Es fácil. Solo tienes que decirle a Dios que ya sabes que eres pecador y que el Señor Jesucristo murió en la cruz para pagar la deuda de tus pecados. Invitar a Cristo a tu vida para que te haga renacer. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Puedes hacerlo ahora, aquí mismo. Tendré que pensar en eso más detenidamente. Lo llamaré. Mientras tanto, oraré por ti. Stanley Tam, diga. ¡Lo hice! Te felicito. Voy a vender el bar y estoy pidiéndole a Dios que me ayude a encontrar otro negocio. Josh Novak inició un negocio diferente y le fue muy bien. Pero lo más importante fue que llegó a ser un cristiano que practicó su fe. 2 años más tarde, sufrió un ataque cardíaco. Como dijo Stanley Tam, fue a estar con el Señor. Dios guía mi negocio es la autobiografía de Stanley Tam escrita en 1969. Ha vendido más de 250,000 ejemplares. Nuevamente citamos otro ejemplo, Harold Johnson, un ejecutivo de publicidad cuya vida fue influenciada por Tam cuando viajaba por avión desde Minneapolis. Stanley Tam. Buenos días. Mi nombre es Harold Johnson, señor Tam. Le llamo desde Seattle. Aquí tengo una agencia de publicidad. Son las 5:15 de la mañana e iré a... ¿Desea hablar de publicidad? Yo... No es una llamada de negocios. Vi el anuncio de su libro y compré uno. He estado leyéndolo toda la noche. Y tengo algunas preguntas que hacerle. Bien. Puedo tomar un avión desde Seattle a las 6:30 hoy en la mañana y llegar a Lima a las 4 de la tarde. Pero tengo que regresar esta noche porque mañana temprano tengo una cita con un cliente. Su libro verdaderamente me fascina. Nunca leí algo similar. Yo no estoy de acuerdo con ciertos aspectos religiosos, pero encuentro que hay algo diferente en la forma en que explica la religión. Y, bueno, estoy interesado... Se considera un pecador, señor Johnson. ¿No? Claro que no. ¿Y usted? Entonces, mi Salvador no tiene nada para usted. Él solo puede ayudar a pecadores como yo. Y eso es lo que soy. Un pecador, salvado por la gracia y misericordia de mi Señor. Bueno, supongo que es un problema de definición. Yo sí creo en Dios. Creo bastante en Él. Pero no puedo aceptar lo que se predica sobre el infierno. ¿Usted puede? Yo acepto lo que la Biblia dice. Pero, señor Tam, seamos razonables entre nosotros. En nuestro país, ¿dónde puede encontrarse un hombre de inteligencia normal que cree en el infierno? Hace tiempo aprendí a no discutir sobre estas cosas. Como dije hace un instante, solo creo en lo que la Biblia dice. Asimila usted la Biblia literalmente.
¿Siempre? Déjeme contestar a su pregunta con otra pregunta. ¿Cree en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Pudo haberlo sido? Quiero decir, no lo estoy negando. Yo supongo que sí. Sí lo es, claro. Le leeré algo que Jesús dijo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía un banquete diariamente. Era muy parecido a los hombres de empresa. A su puerta estaba un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. Un día el mendigo murió, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado. En el infierno y siendo atormentado, estas son las palabras de Jesús, señor Johnson. En el infierno y siendo atormentado, el rico miró hacia arriba y vio a Abraham a lo lejos con Lázaro a su lado. Entonces él le dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado con este fuego. ¿Lo ve? Jesús creía en el infierno. No sabía que hubiera tal cosa en la Biblia. No podemos tomar solo parte de la Biblia, señor Johnson. La Biblia es la palabra de Dios, del Génesis al Apocalipsis. ¿Es usted un pecador? Soy obstinado, señor Tam. Sí. Quiero lo que usted tiene. Quiero esa fe en Cristo de que usted habla en su libro. Y si admitiendo que soy pecador la adquiero, lo admito. Eldon Radfield es presidente de una refinería de petróleo. Él fue a ver a Stanley con el pretexto de hablar de negocios. ¿Está usted interesado en el negocio de plásticos? No, no precisamente. No. Eldon Radfield tenía algo mucho más importante de qué hablar. Algo que había estado aplazando durante mucho tiempo. ¿Cómo sabe que sus pecados son perdonados? ¿Cuándo es cuando Cristo entra en su vida? ¿Cómo se puede estar seguro de que al morir se irá al cielo? Las respuestas a sus preguntas, señor Radfield, están en la Biblia. ¿Quisiera venir conmigo para demostrárselo? Sí, me gustaría. Hoy, Eldon Radfield es un cristiano fuerte y seguro. Un cristiano que testifica. Cristo es la respuesta. Y así, personas como Eldon Radfield, el juez Bradley, Josh Novak y muchos más que el mundo define como gente con una vida de éxito, son realmente almas en busca de la verdadera felicidad, siempre en busca de la respuesta, la búsqueda. Para algunos empezó con el anuncio luminoso en el edificio. Un vendedor que vino hoy a mi oficina dijo que al ir conduciendo por la autopista 76 en Lima, vio el precioso testimonio sobre su fábrica, Cristo es la respuesta. Él escuchó el mensaje anteriormente, pero lo había rechazado. Cuando vio en la fábrica aquellas palabras, empezó a llorar. Y ahí mismo en su auto abrió su corazón a Cristo. Gracias por obedecer a Dios, señor Tam. Todos han oído de tu obediencia. Por eso me regocijo contigo. Quiero que seas prudente acerca de la verdad y sabio en cuanto al mal. Y el Dios de paz... Necesito pensar en estos consejos. La obediencia. La obediencia. No conozco otra palabra mejor para definir la trayectoria que has seguido en tu vida. Pero cuanto más trato de seguir al Señor y de obedecerlo, mi humanidad interviene. Hoy
Un vendedor fue a verme a mi oficina. Hace mucho tiempo que no oigo hablar a alguien como a ese hombre. Quise testificar para él, pero no logré llamar su atención. ¿Le compraste algo? Sí, tenía un buen producto. Si no fuera por la gracia de Dios, yo tendría la misma motivación, el mismo estilo de vida y el mismo vocabulario. Ah, Leonor, por favor, no me molestes. Déjame solo. Tienes todo lo que quieres. Yo trabajo día y noche. Tienes tu casa, tus hijos y compras toda la ropa que deseas. ¿Qué más quieres? Te diré lo que quiero. ¿Qué? Quiero el divorcio. Compañía refinadora y fundidora States. Un sinónimo de obediencia podría ser guía espiritual. Funcionó en el cristianismo de Stanley Tam. Por ejemplo, en la antigua planta, antes de haber puesto el testimonio diciendo, Cristo es la respuesta, ¿Puedo ayudarlo? Quiero hablar con el señor States. ¿El señor States? Sí, es que afuera dice States, señorita. Ah, usted quiere ver al señor Stanley Tam. He pasado frente a este lugar varias veces y por alguna razón he sentido un impulso. Es como una voz dentro de mí diciéndome que venga aquí y hable con usted. Yo creía que su apellido era States. No crea que soy tonto. No he venido aquí a buscar un trabajo y tampoco quiero venderle nada. Es solo que yo... Bueno... Mi vida es un caos. Como le dije, paso por aquí varias veces, salir y regresar del trabajo. Una y otra vez, algo me decía que el hombre que estaba aquí me ayudaría. ¿Alguien le habló de mí? No, solo siento ese extraño impulso cuando conduzco frente a su fábrica. Señor Lederman, solo soy un ser humano como cualquier otro. Pero he puesto mi fe en Jesucristo. Con toda mi alma trato de obedecerlo en cualquier aspecto de mi vida. Y algo que acostumbro a hacer diariamente es el pedir a Dios que me guíe hacia personas que necesiten ayuda. A veces el Señor envía a alguien hacia mí. ¿Puede ayudarme? Dios lo hará. Enséñeme cómo. Escucha esto, cariño. Dios muestra su gran amor para con todos nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama. Solo tenemos que confesarle nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cómo lo lograste? Bueno, como el señor Tam me enseñó. Incliné la cabeza, ahí mismo en su oficina, y oré a Dios con mis propias palabras. Le dije que era un pecador y que aceptaba a Jesús. Nunca antes había orado, pero sé que me escuchó. Y Él logró el cambio en mí. Ya lo verás. Stanley describe estos casos como normales para la experiencia cristiana. ¿Sabes, Juanita? Me molesta que piensen que soy un cristiano diferente. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas puede hacerlo en la de cualquier persona. Que lo obedezca y esté dispuesta a llevar la palabra de Él a quien nos mande el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo nos manda. Esa era la idea principal en la mente de este hombre. Esta propiedad está confiada a la guía del Señor. El ser obediente significaba más para Stanley Tam que el estar dispuesto a compartir su fe con otros. La religión y el trabajo se complementaban muy bien para la familia Tam. La fe en Dios y las reglas de la compañía llegaron a ser inseparables. Día a día, los versículos de la Biblia, las promesas de Dios y sus estatutos forjaron la fe de Stanley y profundizaron sus convicciones. Un versículo lleva una promesa dada a la antigua nación de Israel. Dice, porque Él te proporciona la habilidad para producir riquezas. A Stanley le gustó esa definición, producir riquezas en vez de adquirirlas.
Él se consideraba un hombre común que tenía a su cargo un consorcio con un gran potencial para producir ganancias. Nunca pidas a Dios que te haga rico, solo sé uno de sus fieles trabajadores. Mercadotecnia, capital flotante, inventarios. Estas palabras tenían un significado diferente para Stanley Tam que para otros empresarios. Él realmente creía que Dios era su guía. Lo creía con todo su ser. Para aquellos que miren incrédulos tal actitud, deben considerar que Stanley nunca pidió dinero prestado. Insistía en que era mejor ganar intereses que pagarlos. La nueva planta es un buen ejemplo de este fenómeno. Él y Juanita ahorraron $600,000 para iniciar la construcción con un costo total de $3 millones. Cuando el trabajo terminó, el balance del costo total demostró un ahorro de $600,000. El Señor nuestro Dios nos proporciona la habilidad de producir riquezas. Recordémoslo, producir, no adquirir. Stanley hacía Sí, su señor. publicidad por medio del correo, usando un Veré en el catálogo que él catálogo. mismo había diseñado desde el principio de su Son empresa y al que nombraba $230 la fachada del negocio. menos el descuento acostumbrado. Los empleados de TAM enviaban aproximadamente 1,5 millones de cartas al año. La mayoría de ellas eran contestadas al poco tiempo, ya fuera por clientes nuevos o por antiguos conocedores de la calidad del producto. Para Stanley era una vida de éxito, lo suficiente como para hacer sentir pánico a muchos hombres el diagnóstico dado por el doctor. Esta es la gráfica, señor. Las verdaderas motivaciones de este hombre surgirían en numerosas ocasiones, como por ejemplo cuando Stanley y su yerno Wes se enfrentaron a una situación difícil. Pues, hablaré con todos los empleados mañana temprano. Sí, señor. Sintieron la tensión. Habían visto disminuir el número de pedidos. Sabían que había poco dinero. Pero todos conocían la gran fe de Stanley Tam. Quiero que entiendan lo que les diré hoy. Este negocio no está controlado por la economía. Está controlado por Dios. Algunos de ustedes ya conocen la promesa que el Señor nos dio. La leeré de nuevo. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, en donde Dios está dando sus mandamientos. Digamos que eran pólizas de la compañía, si me permiten hacer tal comparación. Déjenme darles algunos ejemplos. Como en este primer versículo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahora pasemos al quinto versículo. Quizás sea la razón por la que Dios permite los problemas en nuestras vidas y negocios. Asimismo, reconoce en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios castiga. Guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. En varias ocasiones les he hablado de una palabra, obediencia. Solo Dios conoce las ramificaciones en la vida de los cristianos y los hombres de negocios que son obedientes con Él. Leeré otra vez. Guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y otra vez en el versículo 11. Cuídate de no olvidar a Jehová tu Dios, para así cumplir sus mandamientos, sus leyes y sus decretos, que yo te ordeno hoy. El versículo 18 contiene una promesa que creo que Dios me ha dado personalmente en relación a nuestro negocio. Recuerda a Jehová tu Dios, porque Él te proporciona la habilidad para producir riquezas. Lo leeré otra vez. Recuerda a Jehová tu Dios, porque Él te proporciona la habilidad para producir
riquezas. Nuestro negocio no es una riqueza personal, es nuestra fuente de trabajo. Pido al Espíritu Santo que examine mi corazón. ¿Y por qué no también el de ustedes? Confiemos todos juntos en Él para comprobar una vez más las palabras de Jesús, cuando dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tendremos que disminuir nuestro presupuesto. Ni $1. El Señor intenta decirnos algo. Nuestro negocio es de Él y nos prometió que prosperará. Tu fe es una ayuda para mí. A veces me pregunto si hay alguna prueba o cualquier cosa que afectara tu confianza en Él. ¿Cualquier cosa que afectara su confianza en Dios? ¿Quizás sería la muerte? Tendría que enfrentarse a esa pregunta tarde o temprano. Cristo es la respuesta. Cada fin de semana, excepto por 2 meses en el verano, Tam viajaba a varias ciudades de Norteamérica. El exceso de fatiga tuvo sus consecuencias más de lo que él quería admitir. Te estaba esperando. A través de los años, Ven, Juanita le siéntate ayudó a y escoger entre los cientos de peticiones y a respaldarlo en oración Te pondré mientras esto. esperaba pacientemente ¿Estás su cómodo? llegada. Sí, gracias. La gente no respondió muy bien esta vez. La respuesta fue tremenda. Hoy he tenido uno de los mejores fines de semana. ¡Qué maravilla! Sí. Aunque mira mi rostro. Ya no soy tan joven. Cada vez que regresas de esos viajes, llegas más fatigado que antes. Sí. Estoy haciéndome viejo. Lo que necesitas es un examen médico completo. Por favor, cariño, no esperes más. Voy por el café. Juanita tenía razón. Él sabía que necesitaba un examen médico, pero un temor siempre venía a su mente. ¿Qué pasaría si el doctor le dijera que ya no podía trabajar tan arduamente? Tam continuó trabajando, pero como siempre, tratando de ayudar a personas necesitadas. Quisiera quedarme en casa los fines de semana. Yo lo hago regularmente. Oh, no me gustaría hacer eso a menudo. Yo tengo que hacerlo. Todos somos diferentes. Mm. A mí me gusta estar en casa. Soy ingeniero mecánico y viajo 2 o 3 veces al mes. ¿Sí? Sí, la vida frívola no es mi forma de vida. La mía tampoco. ¿Viaja por negocios? Trabajo en plásticos y plata durante la semana y sábado y domingo doy algunas conferencias Sobre plásticos y plata. sobre el negocio más importante del mundo. ¿Y cuál es ese? La fe en Dios. Conocí a un fanático religioso en el pueblo donde nací. Siempre me decía que yo iría al infierno. Usted no se parece a aquel hombre. De acuerdo con la Biblia, hay personas que están camino al infierno. Pero yo prefiero hablar de la otra opción. Sí, Ese prefiero avión hablar se sobre la convirtió forma en de un cómo ganar la santuario, gracia de Dios, puesto que no Stanley sobre las Tam cosas nuevamente ayudó a otra que nos persona a impulsan encontrar la ganar respuesta. al infierno. Evitemos A Tam le la molestaba hallar a alguien que había sido desviado de la fe por causa de un mal testimonio cristiano. Un mal testimonio es como un mal olor, o tal vez peor. Dedicó Debemos- más fines de semana a lo que él llamaba conferencias para la salvación de almas, compartiendo sus experiencias con sus hermanos en el Señor. Pero lo importante es ser un instrumento que el Espíritu Santo pueda usar. Porque el Espíritu Santo es el que salva las almas, no ustedes, ni yo. Hay 3 puntos importantes que obstaculizan la salvación. No reprender, no predicar y no tratar de convencer. Y nunca deben olvidar
tener un interés genuino en la gente y esperar la guía del Espíritu Santo. Vaya, me sentí como un tonto este fin de semana. Tuve que dejar de trabajar por las críticas. Estaba predicando a los trabajadores y se molestaron mucho. Sí. Hasta mi jefe me llamó la atención. Me gustó la declaración que el señor Tam hizo respecto a testificar en el trabajo. Deja saber a la gente que eres un cristiano. Después calla. Compórtate siempre como un verdadero cristiano, pero deja que el Espíritu Santo te dé la oportunidad de hablar. Nunca hubiera pensado que yo estaría en un seminario como este. Bruce y yo éramos muy egoístas. Buscábamos nuestra propia realidad. Pero no nos habíamos dado cuenta que nunca la encontraríamos lejos de Jesucristo. Y así pasó los años ayudando a personas que buscaban respuesta a las preguntas más complejas de la vida. Esto no es tan fácil. El secreto consiste en una relación con el Dios omnipotente. La obediencia requiere leer la Biblia y meditar en ella cada día. Stanley dice muy a menudo, el Señor me despierta a las 5:30 de la mañana. A esa hora me arrodillo y empiezo a orar. No creo que el arrodillarse sea anticuado, y tampoco que sea un requisito para hablar con Dios. Es solo que a mí me gusta orar así. Te pedimos que Todos guíes los nuestros jueves, pasos. él y un Que nuestras compañero se oraciones reunían siempre al mediodía sean para con el orar. Espíritu Santo. Así se desarrolló una fraternidad espiritual en 1963. Nuestro Salvador. Oraban por las necesidades de sus semejantes. Un conductor de camiones a quien Stanley trató de convertir durante muchos años y rehusó escuchar el mensaje cristiano, tuvo un accidente que le ocurrió cuando transportaba 10 toneladas de piedra. Después de recapacitar, buscó nuevamente a Stanley. Hubo un farmacéutico que encontró la fórmula de la felicidad cuando estudiaba la Biblia junto con los de la fábrica. A un vendedor de autos, por alguna circunstancia los compañeros de oración pusieron su nombre en la lista de personas por las que estaban orando y fueron el instrumento para la salvación de este hombre. Los motivos por los que oraban estas personas eran a veces muy personales. Por ejemplo, cuando el hijo de Art anunció que planeaba casarse con una chica que él y su esposa no aprobaban, Stanley le aconsejó, hablemos con el Señor acerca de esto, dejaremos que Él resuelva el problema. Y Dios lo hizo. Hubo una conferencia inesperada en Lincoln, Nebraska. Tam se sentía muy cansado y Juanita le aconsejó que se quedara en casa. Pero él no quería cancelar la conferencia a la que asistirían más de 1000 delegados de diferentes estados. El dolor que tuvo durante todo el día estalló en una flama de tortura interior. Difícilmente recuperó la suficiente fuerza para regresar a Lima, ir al consultorio del doctor e ingresar al hospital. Como le dije ayer, señor Tam, tenemos que hacer varias biopsias. Habría la posibilidad de un diagnóstico favorable. Bueno, haremos lo posible. Le diré algo definitivo cuando me entreguen los resultados el sábado. Ese día es mi cumpleaños. Será el más triste de todos. El más triste de mi vida. Dios sabe lo que hace, cariño. Pero ¿por qué tú, que ayudas a tantas personas, cuando el negocio iba... He llamado y enviado telegramas. Nuestros amigos están orando. Ahora solo esperaré la voluntad del Señor. En aquel difícil momento, en la soledad de su habitación en el hospital, el hombre cuyos consejos y oraciones habían ayudado a tantas y tantas personas,
no podía encontrar una respuesta para sí mismo. Sabe, señor, que mi vida termina según el doctor. Si es tu voluntad, la acepto. Pero te pido, por favor, haz los próximos 2 años de mi vida, o los que me queden, más productivos, mejores de lo que antes fueron. Siento un raro calor. ¿Qué será? ¿Me has sanado, señor? ¿Es eso? ¿Has oído mis oraciones? ¿Y has sanado mi cuerpo? Oh, Dios. Alabo tu nombre. Lo alabo. Stanley Tam sabía que Dios había tocado su cuerpo. Sucedió tan rápida e increíblemente que tuvo miedo de decírselo a alguien. Dios había contestado a muchas oraciones en su vida, pero nunca una relacionada a la suspensión de la misma pena de muerte. Stanley, ¿estás seguro? Si sanaste, ¿por qué no se lo dijiste al doctor? Cariño, tuviste cirugía mayor. ¿Cirugía mayor? Oh, mi amor, no hay otra forma de hacer esas biopsias. Esto es increíble. Practicamos 18 biopsias, agotamos todos los recursos y no encontramos ningún indicio de cáncer en su cuerpo. No hay nada. Gloria a Dios, Stanley, gloria a Dios. Stanley, es absolutamente increíble. ¿Recuerdas a la misionera que conocimos en Taiwán, a Perla Webb? Ella nos dijo que recibió una gran bendición de tu testimonio. ¿Sí? Sí, y quiere saber si tenías alguna necesidad especial el pasado 20 de octubre. Ese día fue cuando... Tuviste ese ataque tan doloroso en Lincoln. Quiere saber si estuviste enfermo porque sintió un gran peso al orar por ti. Y después, mira... Fue exactamente cuando estabas en el hospital y creímos que no había esperanzas. Dios levantó el peso que sentía y le dio paz. Juanita, ¿cómo demostraremos a la gente que Dios es verdadero y que sus promesas son seguras? Que una persona solo tiene que mirar hacia Él para reconocer su voluntad. Si el Señor hubiera deseado que el cáncer acabara con tu vida, nos habría dado la gracia de aceptarlo. Asimismo, con su gracia y ayuda, nuestra compañía será mucho más productiva que nunca, generando más dinero para su obra, ayudando a más vidas. Dios lo hará, Juanita. Sé que Él lo hará. Y Dios hizo el milagro. Los meses pasaron, y después los años. Stanley, por insistencia del doctor y de Juanita, se ha sometido a exámenes médicos regularmente. Pero ha transcurrido el tiempo y no ha reaparecido en ninguna parte de su cuerpo el cáncer. Esa terrible enfermedad que quería acabar con su vida desapareció por completo. La mejor prueba de esto es el propio Stanley Tam. Dios no busca gente fuera de lo común, ni espera que tenga un talento extraordinario. Como vieron en la película, yo soy un hombre común, pero tengo un Dios grande y poderoso. Él nos acepta a ti y a mí, como soy yo y como tú eres. Y quiere que seamos obedientes a sus mandamientos. Quiere usarnos como instrumentos de su voluntad para su eterna gloria. Mi familia y yo hemos visto que esto es cierto. Cristo es la respuesta.